Muchachos, buenos días. Entonces vamos a iniciar. ¿Me pueden visualizar también ahora? Confírmenme. Y está el audio, está la cámara. Vamos con la diapositiva. Listo. Ya, ahora se está visualizando la diapositiva también. Bien, entonces empezamos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes. Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Dick Palomino. Ya, yo soy psicólogo. Y estamos a cargo del curso de psicología en este horario de 8 a 9:50, los días miércoles en esta aula. Eh, Entiendo que acá cada quien tendrá diferentes perspectivas, objetivos, ¿no? En general hay un objetivo en común, creo, de ustedes, que es el hecho de prepararse para ingresar a la universidad, lo cual no es un camino tan sencillo. Y requiere también de varios cambios de conducta, sobre todo aquellos que están iniciando por primera vez su preparación. Yo quisiera saber que me levanten su manito de forma virtual, todos aquellos que están por primera vez preparándose, o sea, que nunca antes han estado en ninguna preacademia, o sea, acaban de salir del colegio, mejor dicho. A ver, ¿cuántos levantan su manito por ahí? El icono de la manito. A ver, veo 6, 9 ya, 12, ajá. 13 de más, 14, 15. Ah, ya, es casi la mitad del aula, ¿no? Es casi la mitad del aula. Son 16 en ese aspecto. Y imagino que los demás ya han tenido cierto nivel de preparación. No sé el tiempo, ya cada uno lo sabrá. Pero es importante, sobre todo me dirijo a aquellos que están iniciando por primera vez su preparación, ¿no? O sea, en los que están por primera vez preparándose, mejor dicho. Eh, es importante cambiar algunas actitudes, es importante en función a si quieres ingresar más rápido, ¿no? Tú acá puedes de pronto demorarte mucho más tiempo o ingresar también más antes, enfocándote también en cómo te estás preparando. Eh, ya en camino se irán dando cuenta, este es un ciclo muy rápido, muy acelerado, donde si tú no te pones las pilas el día de hoy, o esta semana, mejor dicho, que estás comenzando, y te quedas un poco como en el colegio, en algunos casos, de decir, no, todavía hay tiempo, no, ya mañana el estudio, no, no pasado, no, en fin, no, todavía falta para mi primer examen. Entonces, posiblemente no aproveches estas clases, ¿no? De todos los cursos que estás llevando. Mi sugerencia es que si te estás preparando por primera vez, clase que recibes en el día, la practiques en la tarde. No basta con que solamente estés conectado acá en la mañana, ¿no? En ese aspecto. Iremos conversando algunas de esas cosas, de esos aspectos en relación a la preparación. Empezamos ya con el desarrollo del curso. Imagino también que algunos han llevado el curso, otros no tenían idea de que existía el curso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Por ejemplo, cuando tú piensas en un psicólogo, ¿qué imagen te aparece? Vamos a ponerle números ya. Imagen uno, imagen 2, imagen 3. ¿Qué es lo más cercano a ti en relación a cuando te dice la palabra psicólogo o psicología? Quiero tus respuestas en el chat o si gustas por micro, pero eso sí, necesito para mi clase estudiantes que estén dispuestos a aprender. Si encuentro eso, daré mucho más en mi clase. Si no, solamente cumpliré con mi horario, los contenidos que están ahí, y bueno. Así es que mucho depende de cómo yo encuentre un grupo también. No estoy haciendo preguntas memorísticas, nada, simplemente es una pregunta de qué idea tienes tú acerca de un psicólogo en esas tres imágenes. ¿Qué imagen está asociada más en tu mente cuando escuchas la palabra psicología? Ajá, me voy viendo sus respuestas ahí. La 2, 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 la 2. Todos me dicen la 2, la 2, la 2. Todos los que han respondido. Ya. Ok, gracias por tus respuestas. Bien, así los quiero pilas. Eh, claro, es labor de un psicólogo, podría ser una forma de atender, sí, pero no es la única. Yo entiendo que muchas veces asociamos psicología con el hecho de atender pacientes, pero esa es solamente una de las especialidades de la psicología, ¿no? También un psicólogo puede trabajar en un hospital de salud mental, ¿no? Con casos más agudos, más difíciles, por ejemplo. O también un psicólogo puede trabajar muchas veces en empresas, en diferentes procesos de asesoramiento. Entonces, eh, esta primera clase, la idea es que salgamos un poco más de ese panorama inicial que a veces tenemos de creer que la psicología es solamente atender a personas que tienen un problema, ¿ya? Y eso vamos a ir viendo dentro de la clase. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en el temario? Esto que tienes acá. Eh, Son dos temas. En la primera hora vamos a ver la psicología como ciencia, los antecedentes, cómo surgió la psicología, qué escuelas psicológicas, qué enfoques existen actualmente, cuál es la definición moderna de la psicología y también eh, las áreas y especialidades que forman parte de la psicología, así como los métodos en el campo de la ciencia. Y en la segunda parte veremos las bases biológicas del comportamiento, ¿no? Eh, Comenzamos entonces. A ver, colócame en el chat qué idea tienes tú acerca de psicología. Así con tus palabras. ¿Qué será psicología? No quiero que me googlees, ¿ah? Lo peor que puedes hacer acá es Google, copiar, pegar. No, no. Quiero tu cerebro.com. ¿Ya? A ver, Mauricio nos dice conducta. Alessandra nos dice ayudar en el comportamiento. Fabricio, estudio de comportamiento. Ciencia de la mente, conducta, salud mental, nos dice Almendra. Augusto, estudia conducta y pensamientos. Noel, entender la conducta del ser humano. Ok, ya. Correcto, gracias muchachos. A ver, cuando hablamos de la psicología, hay que entender primero de dónde surge el término. El término psicología proviene de dos voces. Estoy hablando de la raíz del término. Ojo, la raíz del término, ¿ya? No de lo que es la psicología actualmente. Nadie me ha dicho acá, pero seguramente por ahí a veces ocurre que un estudiante todavía está con esa idea de decir la psicología estudia el alma. Sí, profesor, porque psiche es alma y logos es estudio tratado. Es cierto que la psicología surge de esas palabras, ¿no? Surge de esas voces. Psiche, que significaba alma, y logos, que significa estudio, tratado, razón.
Pues tú unes ambas palabras y evidentemente significaría estudio del alma. Pero estamos hablando de cómo, o sea, del origen del término, no así de que esto sea la definición actual. No se te ocurra hoy decir, hoy en día, la psicología es la ciencia que estudia el alma, porque no tendría un fundamento. El alma, ¿qué es el alma? ¿Tú crees en el alma? Alguien me puede decir, sí, profesor, yo creo en el alma. ¿Puedes demostrar que existe o que no existe? Ahí ya se complica la situación. Y en ciencia, cuando se hace ciencia, no se puede de cierta manera eh, estudiar algo que no sabemos si existe o no existe. La psicología hoy en día es una ciencia. Lo que vamos a ver en todo el desarrollo del curso es conceptos asociados a la psicología como ciencia. Pero para que la psicología sea ciencia, tuvo también una etapa en la que no lo fue. O sea, hay dos etapas marcadas en la psicología, la etapa precientífica y la etapa científica. En la etapa precientífica es donde se decía que la psicología estudiaba el alma. Y es por esa razón que en la etapa precientífica, cuando hablamos de antecedentes, ¿no? En ese aspecto hablamos de la historia en la etapa precientífica de la psicología. Acá vamos a encontrar algunos representantes, pero que si te das cuenta, la mayoría de ellos son filósofos en ese sentido, porque acá la psicología formaba parte de la filosofía, no era una ciencia aún. Entonces, brevemente, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, a quien se le considera el padre de la psicología antigua, precientífica, no moderna, ya antigua, psicología antigua. Aristóteles era un gran pensador, nadie discute eso en su época. Tocaba muchos temas, abordaba o trataba de pensar, de reflexionar acerca de muchos temas. Y bueno, él escribe una obra llamada Peripsique, que se llama traducida Tratado del Alma, donde hablaba, por ejemplo, de diferentes tipos de almas, donde hablaba de pronto de conceptos sobre memoria. Muchos de estos aspectos que él ha reflexionado en el lapso del tiempo han quedado desfasados, o sea, porque fue ideas que él propuso, pero no se comprobaron. Algunas de ellas sí, pero en una en gran medida no. Pero nadie le quita a él el mérito de haber sido, pues, o haber tratado de reflexionar acerca de diferentes temas que pueden estar relacionados a la psicología. Eh, Años después, muchos años después, ¿no? Vamos a encontrarnos la figura del señor Descartes. Este señor, para aquellos que, bueno, ustedes van a llevar filosofía también, ¿no? Ya seguramente tu profesor de filosofía ampliará con más aspectos el tema. Acá lo que nos interesa es el aporte de Descartes en la psicología, ¿no? Descartes era un filósofo racionalista. Él creía que nosotros veníamos al mundo con ideas y muchas veces ideas innatas. Entonces, él le ponía bastante énfasis a lo que viene a ser la mente, a lo que viene a ser para la formación del conocimiento, ¿no? Por eso se llama racionalismo. Y este concepto de mente, ¿no? Decía él que tenía su sede en la glándula pineal, que es una parte del cerebro. Acá lo que interesa es el aporte de Descartes en el tratar de introducir el concepto de mente, que es un concepto que hoy en día está muy asociado a psicología. Eh, la contraparte fue el señor Luke, otro filósofo que nos decía pues que la mente, te equivocas Descartes, ¿no? El conocimiento no viene de manera innata. Nosotros cuando nacemos, decía Luke, nacemos como una hoja en blanco. Nuestra mente es como una hoja en blanco que se va llenando con la tinta de la experiencia. ¿Qué significa eso? Que no venimos con ideas innatas. Para Luke, ¿no? Para Luke, cualquier conocimiento, pensamiento que formemos está en función a la experiencia. De tal manera que son dos posiciones muy diferentes, ¿no? En filosofía, el racionalismo le enfatiza el estudio de la mente y el empirismo,
¿no? El estudio de la experiencia para la formación del conocimiento. Joseph Gall, años ya después, sería un filósofo o un estudioso de cierta manera del cráneo. ¿Alguna vez tú has escuchado estas, estos dichos, estas frases populares, ¿no? Que a veces quedan de decir, ah, mira, esta persona eh, es bastante cabezona, tremenda cabeza que tiene. Debe ser muy inteligente. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez has escuchado algo así? Es frentón, bien inteligente debe ser. Bueno, esa idea surge de esa época. Esa idea no es algo probado científicamente. No significa que si tú eres cabezón eres más inteligente que tu compañero. No, eso no es algo que hoy en día nos sirva para predecir. Sin embargo, en aquella época se pensaba así y los frenólogos fueron impulsores de muchos de esos aspectos porque trataron de estudiar, ¿no? eh, características del cráneo, del cerebro también, y cayeron en un reduccionismo de tratar de decir cada parte de nuestro cerebro se encarga de un aspecto específico y nada más. Tiene su valor en el sentido de que trataron ya de estudiar y de interesarse por el aspecto biológico y la relación con la mente. Trataron de hacer ello, pero cayeron en una situación demasiado reduccionista donde no vieron el cerebro como, como algo integrador, como algo total, ¿no? Como hoy día lo estamos viendo y que, bueno, hoy día justamente vamos a tocar algo de eso en la segunda parte de la clase. Eh, en estos años ya estará la figura del señor Weber y Fechner, a ellos se le llamó los psicofísicos, y ellos trataron de relacionar el campo de la física con el campo de la psicología. Cómo así, a través de la medición de cómo el ser humano capta estímulos, algo que llamamos umbrales, ¿no? Sensoriales. Porque, por ejemplo, si ahorita estás en tu casa, de acá, o de tu casa, mejor dicho, si hay alguien conversando cerca de la puerta de tu casa, quizás puedas escucharlo, pero si está de pronto a unos 30 metros, a pesar de que la persona está hablando, no puedes oírlo. ¿De qué depende que nuestros receptores puedan captar información? ¿No? ¿A partir de qué momento somos capaces de sentir algo? Entonces, ese fue un campo estudiado por los psicofísicos. Eh, bueno, son las figuras, digamos, más representativas o importantes en la psicología antes de que fuera ciencia. O sea, no estamos hablando, ojo, acá en ninguno de estos señores de la psicología como ciencia, sino en la etapa pre-científica. Ahora, como te decía, en esta etapa precientífica, la psicología estaba ligada más al estudio del alma, se unía a la filosofía. Hubo un año importantísimo para el desarrollo de la psicología como ciencia. Fue este año. Este año de 1879, este señor, Wilhelm Wundt, a quien lo ves en esta imagen, este señor, un alemán, él, crea el primer laboratorio de psicología experimental, ganándose el rótulo del padre de la psicología científica. ¿Por qué? Porque la experimentación es el método favorito de las ciencias. Entonces, ya la psicología, que en la etapa precientífica especulaba mucho, ¿no? O sea, había mucha reflexión, sí, pero no había nada probado, ¿se entiende? Y la ciencia requiere demostración, la ciencia requiere probar, la ciencia requiere poner a prueba hipótesis. Entonces, este señor impulsa la creación de espacio como un laboratorio para generar experimentos en psicología, ¿no? Y es por esa razón que a este señor se le considera el padre de la psicología científica, porque inicia, si se quiere, la psicología, le da inicio a la psicología como una ciencia inductiva,
donde se use algunos criterios del método experimental. Intentaba medir los componentes de la mente, los átomos, decía, de cómo está formada nuestra mente, ¿no? Nuestra conciencia, decía. Bueno, este señor, entonces, importante recordarlo, ¿ya? A partir de entonces, bueno, voy a hacer acá un alto. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya, eso sí te voy a pedir que estés mosca ahí porque la clase nos va a quedar corta si vamos a estar pasando de diapositiva una por una. ¿Cuál quieres? Esta, esta, esa. Ya, a ver. eh, Vayamos a ver ahora las escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas son formas, ¿ya? De entender la psicología. O sea, a partir de que la psicología surge como ciencia, comienzan a surgir también diferentes movimientos, investigadores, ¿no? Donde tratan de proponer cuál debe ser el estudio, el objeto de estudio de la psicología. Mira, para que algo se ha llamado ciencia, no cualquier cosa es una ciencia, no cualquier conocimiento es científico. Y eso es algo importante, sobre todo si tú eh, decides seguir una carrera universitaria, se supone que estás entrando al mundo científico. Y el mundo científico no es compatible con muchas cosas del sentido popular. Con algunas sí, pero no con otras, ¿no? Por ejemplo, usted señorita o usted caballero, quizás alguna vez en sus conversaciones con sus compañeros, sus amigos, ¿no? Imagínate que tenías tu amigo terminó con su enamorada, o bueno, terminaron su relación y tú le preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás con ella? Y él te dice, lo que pasa es que yo soy de Virgo y ella es Escorpio, entonces no somos compatibles. Bueno, esa es tu explicación para ese hecho. ¿Será una explicación científica o no científica? Y hay gente que va por el mundo explicando las cosas así y lo cree, ¿no? ¿Te das cuenta? Y todavía discute por el Facebook, por las redes sociales, ¿no? Hasta te insulta todavía cuando le quieres contradecir, ¿no? Lamentable práctica que tienen hoy en día muchos jóvenes, que le creen más a un youtuber, que se inventan ídolos de barro como el señor Bad Bunny, que pagan enorme cantidad de plata yendo a un concierto, ¿no? Para ese ídolo, en fin, y pues no tienen mayores argumentos para defender su posición. Eso es preocupante hoy en día. La ciencia no va por ese camino. La ciencia tiene que buscar demostraciones, la ciencia de cierta manera tiene que plantear argumentos más sólidos. Entonces, cuando hablamos de acá de las escuelas psicológicas, estas escuelas ya están enmarcadas dentro del campo científico. Pero vas a encontrar ahí a veces mucho debate también y mucha polémica, porque en la ciencia también hay debate y también hay polémica, no es que haya una sola visión de algo, ¿no? Entonces vamos a encontrar por eso, los primeros planteamientos fueron las escuelas psicológicas. Voy a tratar de ser
lo más sintético posible, porque este tema es amplio, y también ir al punto central, ¿ya? Dado que el nivel de ustedes es nivel pre, no es un nivel universitario, ¿no? Que implicaría dar mucha más información. Lo que tú tienes que entender acá es principalmente cuál es la esencia de cada escuela psicológica, bueno, social al representante y el aporte que tuvo para la psicología, ¿no? Habíamos dejado la historia de la psicología en ya el inicio de la psicología como ciencia con Wilhelm Wundt creando el primer laboratorio en Alemania. Este señor tuvo, bueno, tuvo varios discípulos, estudiantes, se le dio una cátedra en la Universidad de Alemania, en la Universidad de Leipzig, y entonces uno de sus discípulos, de sus estudiantes, fue el señor Eduard Titchener. En otras palabras, Wundt fue maestro de Titchener, y Titchener, años después, crea la primera escuela psicológica. El que está acá, el que ustedes ven acá, que estoy señalando ahorita, es el señor Eduard Titchener, creador del estructuralismo. Entonces, el estructuralismo es creado por este señor, pero obviamente tiene mucha influencia de su maestro. ¿Y quién fue su maestro? Wilhelm Wundt. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que dice el estructuralismo? Así como Wundt te decía, hay que estudiar los elementos de la mente, el estructuralismo te dice eso, hay que estudiar la estructura, los componentes, que forma parte de la conciencia. Y ellos, haciendo uso de un método llamado introspección experimental, eh, llegaron a determinar en sus investigaciones que la mente estaba integrada por sensaciones, imágenes y sentimientos, y que la psicología se debería dedicar a estudiar eso, ¿no? Las sensaciones, las imágenes que surgen en nuestra mente y lo que hoy en día se llama emociones, que ellos llamaban sentimientos. Entonces, principal aporte de esta escuela es que se le da el estatus científico a la psicología. Surge, digamos, la psicología como ciencia, se impulsa el inicio de la psicología como ciencia. Es básicamente eso, ¿ya? Ahora, esto, estos planteamientos del estructuralismo se habían dado, habían surgido, pues, el estructuralismo como escuela en Estados Unidos. Como reacción a este movimiento surge otro, llamado funcionalismo, con otro señor como John Dewey, William James. Los funcionalistas, ¿qué te decían? La psicología debe estudiar la conciencia, sí, sí debe estudiar la conciencia, pero debe estudiar los elementos de la conciencia, no. Lo que debe estudiar la psicología, te decían los funcionalistas, es ¿para qué me sirve la conciencia? ¿Cuál? Por eso el nombre no es por gusto. Estructuralismo, estructura de la conciencia, elementos. Funcionalismo, la función. ¿Para qué me sirve la conciencia? ¿Cuál es su utilidad? Y ellos refieren que la conciencia, nuestra actividad consciente, nuestra actividad mental, tiene una utilidad. Cuando tú reflexionas, te vas adaptando a las situaciones del entorno. Para los funcionalistas, la conciencia tiene ese rol adaptativo. La conciencia permite que tú te adaptes a los cambios del entorno. Por ejemplo, a ver, necesito un voluntario o una voluntaria que pueda activar su micro. Liliana, ¿tú? Ya lo desactivó ya. ¿Quién dijo yo? Estaba contento ya, Liliana. Dije, hay una valiente en el aula. Muchacho. A eso me refiero con quiero que participen en la clase. A ver, acá hay uno. Carlo Orihuela. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho. Y luego está Lady, ya. Ya, Ya Lady, tú en la siguiente, ¿ah? Vamos con Carlo primero. ya.
Carlos, ¿qué edad tienes? 17. 17. Ok. Primero, gracias por participar. Eso es lo que me interesa en una clase, que participen para que puedan aprender. Ahora, eh, ¿tú es primera vez que te estás preparando o ya te has preparado antes? Primera vez. Ya. Así, con la sinceridad que caracteriza a los varones. Cuando tú estabas en el colegio en tercero de secundaria o segundo de secundaria, ¿cuántas horas estudiabas fuera de clase? Am, 8 horas en... ¿Fuera ocho de horas. clase 8 horas? Ajá. O sea, tú ibas a tu clase y después de tu clase seguías estudiando 8 horas. No, sino es más, ¿cómo decir? Más mis clases, es decir, porque a la vez de que tenía clases también tenía un club de estudio. Y Ya, estudiaba, sea 2 horas, 1 hora, y ya pues me ponía a trabajar y a hacer mis trabajos. ya, pero no contemos haciendo tareas, sino estudiando, o sea, dedicándote a revisar tus materiales, a de pronto repasar la información. ¿Cuánto más o menos dedicabas al día? Será entre, por ejemplo, bueno, seguramente no he sacado bien la cuenta, pero será entre 3 horas y 2 horas por ahí, porque Ya. así como les dije, tenía un club de estudio que Ok, utilizamos 1 hora o 2 horas. entre 2 o 3 horas, ok. Ujú. Y ahora que estás acá en la pre, ¿cuántas Mm, horas estás estudiando después de clase? de todo el día, por ejemplo, será ahorita que empezamos a las No, 8. no, después de clase. Tu clase termina a las 3, creo, ¿no? Después de Ya, clase. ya. Ya, entonces de 3 será de 5 a 7, 2 horas, no. Que sea, me quedo hasta las 9. Es decir, de 5 a 7 o de 5 a 9 me quedo estudiando. Ya, entre 2 a 4 horas. ¿A qué Ujú. postulas? Igual medicina. A medicina. Ya. Gracias, Carlos, por tu participación. Ya, Ahora, profesor. voy a hacer un comentario. Ya, no quiero que lo tomes a mal, Carlos. Simplemente que la experiencia de ver a tantos muchachos preparándose y a cuántos, digamos, logran ingresar y cuántos otros quedan en el camino. Si alguien me dice, yo estoy estudiando 2 horas para ingresar a medicina, 2 horas después de clase, te debo decir que te espera un largo camino en que posiblemente no llegues, porque 2 horas son insuficientes, ¿no? Para alguien que quiere ingresar a una carrera como medicina, que es la carrera más demandada acá en San Marcos. Y si no me crees, bueno, hay que también demostrar y no solamente basarse en lo que dice alguien, y eso está bien. Y si no me crees, te mando la evidencia. O búscala en todo caso, ¿no? Chequea simplemente en el último examen de admisión, ingresa a ver los resultados, ingresa a Facultad de Medicina, ingresa a la Escuela Académica de Medicina y observa la cantidad de postulantes que hay. Entonces, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Si un estudiante, por ejemplo, en el colegio estudiaba 1 hora al día fuera de clase y a veces ni estudiaba, ¿no? Y viene a la pre San Marcos y quiere hacer lo mismo y cree que así va a ingresar, se va a dar de bruces, pero así, se va a dar como un portazo en la cara y va a comenzar a sufrir. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver, profesor, con el funcionalismo? Ahí va. Según los funcionalistas, tu conciencia debe ayudarte, porque si tú no aprendes del error, seguirás cometiendo los mismos errores. Si tú, por ejemplo, das un primer examen y te das cuenta que tu puntaje, tú eras, no sé, no estabas en los primeros puestos del colegio, pero tampoco salías de esa prueba, estabas más o menos ahí, y ahora estás en el sótano de la tabla, ¿no? Entonces, si tú quieres mejorar eso, no puedes quedarte ahí, pues. Tienes que comenzar a reflexionar y decir, quiero ingresar,
¿Cómo hago para poder mejorar mi calificación? ¿Qué necesito? Quizás estudiar más cantidad de horas. ¿Qué necesito? Quizás asesoría. ¿Qué necesito? Quizás eh, restringir mi acceso a las redes sociales. En fin, tendrás que hacer varios cambios y esos cambios no se harán mientras no parta de la reflexión que tú hagas en tu mente. Entonces, allí tu mente está cumpliendo la función de que te ayudes, de ayudarte a adaptarte al entorno. Porque no es lo mismo estar en el entorno escolar que en un entorno pre o que en un entorno universitario. Entonces, en cada cambio que vas dando en tu vida, es importante que tú hagas reflexiones para adaptarte a ese nuevo entorno. Tu metodología de estudio no puede ser la misma que estabas en el colegio, donde muchas veces algunos aprobaban plagiando o haciendo trabajos en grupo, ¿no? O porque ahí le caías bien al profesor, ya no importa, pobrecito, ya hay que probarlo. No va por ahí, muchachos. Si tú quieres ingresar, nadie va a ingresar de esa manera. Tienes que centrarte a estudiar, aunque sea para muchos al inicio difícil. Y les quiero decir esto no con el afán de desanimarlos. Profesor, usted es psicólogo, motívenos, díganos si se puede, si se puede. Es la peor estafa que les pueden decir a ustedes. Se puede para aquel que tiene la disposición de comenzar algo y que obviamente entiende que esto es un proceso y un camino. Y ya, bueno, no voy a decir más porque ya en el transcurso, yo me imagino muchos irán dando cuenta. Acá nomás ya imagino estas 3 días, ¿no? ¿Cuántos cursos has llevado? ¿Cuántos temas has visto que quizás en el colegio jamás has tocado? Y estamos en la primera semana. Ah, te esperan 9 semanas más, con mucho más temas, más complejos aún. Y todo eso debe dominar un estudiante que quiere ingresar a la universidad. No es tan sencillo, muchachos. ¿Ya? Entonces, a ponerse las pilas, a reflexionar constantemente, a cambiar su metodología y en eso, pues, la conciencia debe ayudarlos. Ahora, si tú no haces ningún cambio, no estás utilizando tu conciencia, bueno, te quedarás donde estás. No sé si con eso se entiende a qué se refiere la función de la conciencia, la función adaptativa de la conciencia. A ver, retroaliménteme, dígame sí, no, profesor. Ya, espero no haber sido muy duro. Ya lo he hablado en general. Que cada quien trate de llevárselo a su aspecto personal en ese sentido. ¿Ya? Eh, sigamos. Otra escuela importante es la reflexología, ¿no? ¿Por qué? La reflexología fue una escuela rusa ya que planteaba que la psicología, la mente en este aspecto, la actividad psicológica, es un reflejo de la actividad cerebral. Imagínate que en este momento eh, hubiera tú estás estudiando, estás atendiendo la clase y de pronto por tu ventana hubiese cerca, bueno, la calle que está dando a la ventana de tu casa, hubiese un choque, ¿no? Es probable o no que ese impacto haga que inmediatamente tú gires a ver qué ocurre. Eso se llama reflejo. Ahora, los reflexólogos, por eso el nombre reflexología, partieron de que había que reducir el estudio mental a lo mínimo biológico, que eran los reflejos. Y en ese proceso se dieron cuenta que apareando estímulos podía, de cierta manera, generarse aprendizajes a partir de esos reflejos iniciales. Eh, Profesor, no entiendo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona que normalmente está yendo en un bus, ese bus choca? Antes se subía con toda normalidad al bus, al micro, en fin. Es posible que a partir de ese accidente, no, ya no ocurra lo mismo. Hay personas que a raíz de un accidente tienen un temor muy fuerte a subirse a ese vehículo, ¿no? O solamente verlo le genera desesperación, cosa que antes no ocurría. ¿Qué está pasando ahí?
Ah, la explicación la tienes ahí, ¿no? Es un condicionamiento. Eso lo vamos a ver con más detalle en una clase. El llamado condicionamiento clásico, que fue uno de los aportes de la reflexología. Nos hizo entender cómo muchas veces aprendemos sin darnos cuenta a partir de estos mecanismos reflejos. Lo que ha pasado es que se ha apareado estímulos, ¿no? Entonces, la reflexología tiene muchos aportes, sobre todo en el campo del condicionamiento clásico, en ese sentido. Justamente estos aportes fueron tomados años después por un psicólogo ya estadounidense llamado John Watson, que lo tienes acá. Y Watson, creador del conductismo, Watson eh, trató de hacer de la psicología una ciencia más rigurosa aún. O sea, si bien es cierto, la psicología ya estaba ingresando al mundo científico, Watson decía, si la psicología quiere ser eh, una ciencia en totalidad, debe seguir el camino de las ciencias naturales, donde se busque total objetividad. Y entonces Watson comenzaba a preguntarse, si tú me dices que la psicología debe estudiar la conciencia, ¿quién ha observado la conciencia? ¿La conciencia es algo objetivo o subjetivo? A ver, veo ahí un comentario de Alice, como un trauma. Sí, algo así, Alice. La conciencia, bien Tamara, es algo, gracias a Maris, es algo subjetivo, ¿no? Ah, pero los conductistas, ¿qué decían? No, la psicología tiene que estudiar lo objetivo. Yo no puedo saber. A ver, dime tú en qué estoy pensando. A ver, ¿qué está pasando por mi mente ahora? ¿Puedes saber o no? No, ¿verdad? Y eso que estoy con la cámara encendida, ¿no? Entonces imagínate, peor yo si solamente veo circulitos, ¿no? Y encima no me dicen nada. Por eso es importante que por lo menos pues participes en el chat. Eh, para Watson, la psicología debe seguir el camino de las ciencias naturales, por lo tanto, debe estudiar solamente lo observable. ¿Y qué es lo único que podemos observar? ¿Yo puedo observar el pensamiento? ¿Puedo observar la memoria? No. Lo único que puedo observar son las acciones, las conductas de una persona. Por eso el nombre, conductismo, la importancia de estudiar la conducta. Para Watson y para los conductistas, la psicología debe ser la ciencia de la conducta. Entonces, no hay lugar para nada que no sea conducta. Y para ello, pues, por eso estoy en la conducta, como te digo, observable, medible. Conducta es toda acción que hace un sujeto, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy así, alguien puede describir mi conducta. Ah, el profesor está colocando su mano, ¿no? Sosteniendo su rostro, por ejemplo, puede decir, ¿no? De pronto hago esto, ¿no? Ah, el profesor está rascando la mejilla, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, alguien de pronto, si estuvieran sus cámaras encendidas, seguramente alguien puede estar quizás así, ¿no? Y si yo lo vería, diría, ah, está durmiendo. Entonces, la conducta implica eso, acciones observables. El método que utilizaron los conductistas es básicamente el de la experimentación y la observación también. Ahora, otra escuela alemana es la Gestalt. La Gestalt plantea que la psicología debe estudiar principalmente, bueno, te hablan acá de la observación fenomenológica.
Esto se refiere principalmente al estudiar. ¿Te acuerdas que los estructuralistas decían hay que estudiar elemento por elemento la conciencia? Los gestálticos te dirán, no, no tiene sentido estudiar elemento por elemento las cosas. Hay que estudiarlo de manera integral. El ser humano no es un conjunto de partes solamente, es una totalidad, donde esas partes están integradas, están conectadas. Por lo tanto, si solamente estudiamos como partes, perdemos la esencia del todo. Y es por ello que ellos enfatizaron mucho en el estudio de la percepción. A ver, vamos a ver por acá, para que me entiendas un poquito más. Ya, mira, observa el chat. He compartido una imagen. ¿Qué observas ahí? Ajá. Me han dicho el logo de una marca, me han dicho una persona, me han dicho una manzana, me han dicho el logo de Apple y su creador, la silueta del rostro de una persona, Steve Jobs de perfil. Ajá. Eh, ¿Qué ha ocurrido ahí? Nosotros, tegranos y estálticos, constantemente a los estímulos le damos un significado. Nadie me ha dicho yo observo manchas, no, observo sombras, no. A ese estímulo le has dado un significado, asociado a alguna experiencia que has tenido, ¿no? De pronto, la marca Apple o de pronto el aspecto de la manzana, si, no sabes, si desconocías la marca, quizás la manzana, ¿no? Otros han hablado de Steve Jobs, ¿no? En fin. Bueno, ahí está actuando los principios perceptuales. También lo vamos a ver con detalle en la clase que veamos percepción, pero este estudio de enfocarse en la percepción parte de los gestálticos. Para los gestálticos, para la escuela gestáltica, nosotros no captamos cosas aisladas, captamos totalidades. Y siempre que captamos algo, habrá, como bien lo pueden ahí, Pierina, hay una figura y hay un fondo, ¿no? Eh, comenzamos a dar significado constantemente a los estímulos que nos rodean. La Gestalt pues planteaba eso. Hay que estudiar las leyes de la percepción, los principios perceptuales, ¿no? Y el aprendizaje por insight, que también se verá en el tema de aprendizaje. Bueno, y finalmente otras escuelas también conocidas es el psicoanálisis. ¿Qué decía el psicoanálisis? Para los psicoanalistas, bueno, el creador del psicoanálisis fue el señor Sigmund Freud. Este señor nos decía que la psicología debe estudiar eh, el inconsciente. Profesor, no entiendo. Para Freud, la mente humana, la forma de ser de un sujeto, es como un iceberg. ¿Alguna vez has oído hablar de ese término? ¿Qué es un iceberg? ¿Alguna idea por ahí? Ya, si no conocías, ahí te he puesto una imagen en el chat. Eso es un iceberg, ¿sí?
Muy bien, Alessandra. Solamente vemos, dice Freud, la punta del iceberg. Todo lo demás está oculto, todo lo demás está profundo. Así también somos los seres humanos, dirá Freud. Tú solamente te das cuenta de la superficie, de una pequeña parte de ti. Ese es tu campo consciente. Pero todo lo demás es profundo. Todo lo demás no es observable. Sin embargo, para Freud, como esto era bastante amplio, ¿a qué debíamos ponerle más énfasis? ¿A estudiar lo consciente o lo inconsciente? Ajá. Para Freud es el inconsciente, ¿no? Para Freud, el inconsciente es lo más importante a estudiar. Entonces, Freud pues plantea, ¿no? El hecho de que las experiencias infantiles determinan la personalidad, de tal manera que si tú hoy en día te comportas de cierta manera, muchas veces no sabes ni por qué lo haces. Saldrán conductas, ¿no? Aspectos, digamos, incluso explicaciones, ¿no? Conscientes, pero detrás de eso hay un trasfondo. Una chica puede estar el día de hoy en una relación de pareja con un enamorado que la agrede, que la maltrata, pero muchas veces puede decir, no sé por qué, yo sé que me hace mal esta relación, pero no sé por qué no puedo terminar, me cuesta hacer eso. ¿Te ha pasado? O bueno, sé que tú no me vas a decir ni sí ni no, pero ¿a tu amiga le ha pasado? ¿Sí? ¿Conoces a alguien al que le haya pasado eso? Chica o chico también. Bueno, ¿qué explicación daría Freud para ello, no? Conscientemente ella dice, ¿no? Yo sé que mi relación no está bien, pero ¿qué pasa inconscientemente que arrastra a la persona a mantener ese vínculo? Entonces, ¿qué diría Freud? Hay que analizar la historia infantil de ella o de él. Claro, hay una dependencia, eso es evidente, pero ¿de dónde surge? ¿Por qué la persona no puede dejar a esa persona? Entonces, habrá que analizar para Freud la historia infantil de esta persona y ahí encontraremos la explicación a por qué la persona tiene ese comportamiento hoy en día, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la infancia? Bueno, habrá que entrevistar a la persona, pues, ¿no? Eso ya, lo demás que salen ahí son posibilidades, ¿no? Si posiblemente sufrió maltrato, no lo sé, no, eh, habría que analizar ahí otros elementos, ¿no? Pero a lo que quiero que entiendas es que para Freud, nosotros lo evidente es solamente una pequeña parte. Todo lo demás está oculto en el campo inconsciente. Bien, en ese sentido. Lo que tú estás planteando ahí son hipótesis, nada que de pronto necesariamente sea la realidad. Según la teoría freudiana, habría que analizar, ¿no? Por eso es que muchos juegan a ser psicólogos, ¿no? Ah, sí, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué sabes tú de la historia de una persona? O sea, hay que saber muchas veces de la historia de la persona para entender más cosas, ¿no? Si no, nos quedamos solamente arriba, ¿no? En ese aspecto. O sea, arriba me refiero en la apariencia, ¿no? En este enfoque del psicoanálisis. Bueno, eso en relación a las escuelas psicológicas, ¿ya? Ahora, con el paso del tiempo, las escuelas van transformándose, van derivando en lo que se llama enfoques psicológicos. ¿Cómo así? Las escuelas inicialmente eran muy rígidas en sus planteamientos. Los psicoanalistas tenían una posición muy contraria al conductismo, ¿no? Eh, Cada uno defendía lo suyo, en fin. Y así, ¿no? Entre diferentes escuelas, los funcionalistas con los estructuralistas, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, esto se va flexibilizando, o sea, la ciencia a veces también cae en dogmas, ¿no? Y cuando cae en dogmas ya eso es anticientífico, o sea, se produce contradicción ahí. Por eso es que un científico tampoco debe ser dogmático, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa, no? Que al inicio de la psicología era como que cada quien quería imponer su punto de vista. En el lapso del tiempo, muchas de estas escuelas fueron perdiendo su validez, quedaron algunas, ¿no? En ese sentido. Y comienzan a surgir los llamados enfoques, que es lo que vamos a ver a continuación, y que es lo que está vigente en psicología, ¿no? Los enfoques psicológicos implican, pues, perspectivas actuales de ver la psicología, donde ya no hay una visión rígida, ¿no? Donde de pronto yo puedo tener una posición, pero quizás mi colega tenga una otra posición diferente, ¿no? Y respetamos su posición, ¿no? Es más, puedo tomar algo de sus planteamientos, ¿no? Pero sigo manteniéndome en mi esencia, ¿no? Si se quiere. Entonces, de las escuelas que hemos explicado hace un momento, lo que se mantiene a la actualidad viene a ser el enfoque psicodinámico y el enfoque conductista. El psicoanálisis derivó, mejor dicho, en el enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico sigue estudiando el inconsciente, ¿no? Pero también le da cierto campo de apertura a la conciencia, que en la época freudiana era muy difícil que se ocurra, ¿no? Todo era inconsciente. Eh, los conductistas enfatizaban mucho en el estudio de la conducta. Hay que estudiar solamente lo observable. Si hay algo mental, no me interesa. Solamente estudio lo observable. Y para un conductista, la conducta está determinada por el medio, por el ambiente. En el enfoque conductual, o sea, ya en la renovación en enfoques psicológicos, el conductismo mantiene su esencia, pero también ya acepta que puede haber eventos mentales. O sea, ya acepta, Skinner, por ejemplo, que era un conductista radical inicialmente, termina en sus últimos años aceptando que la mente también es importante, ¿ya? Pero le sigue enfatizando más en el estudio de la conducta, ¿entiende? Y surgirán también nuevos planteamientos. Surge, por ejemplo, el enfoque biopsicológico, ¿no? El enfoque biopsicológico hoy en día está bastante desarrollado, bueno, está en proceso de desarrollarse mucho más con el campo de las neurociencias, porque lo que hacen es tratar de buscar un fundamento biológico a la conducta, al comportamiento. O sea, cómo entender que un comportamiento tenga mucho que ver con el funcionamiento biológico en el sistema nervioso. Por ejemplo, yo ahorita, al dar la clase, ¿qué estoy haciendo? A ver, coméntame en el chat. Al dar la clase, ¿qué estoy haciendo? Hablando. Correcto, Alice. Ya, estoy hablando. Bueno, hablar, tú lo observas, puede ser una conducta o no. Pero ¿qué pasará biológicamente recordando, Alexandra? Sí es, claro, también tengo que recordar, ¿no? Ahora, ¿qué pasará biológicamente para que yo pueda hablar, que es una conducta, o para que pueda recordar, que es actividad mental? Biológicamente, profesor, yo hablo porque soy ser humano, güey. Tú puedes ser humano lo que quieras, pero si, por ejemplo, una persona que habla normalmente sufre un accidente, se daña acá, a esta altura más o menos internamente el cerebro, tercera circunvolución del lóbulo frontal, se dañará un área importante que vamos a verla en un momento, que es el área de Broca. Y la persona, si el daño es severo, ya no va a poder hablar. Puede escucharte, puede entenderte, pero ya no habla, ya no articula las palabras como lo hacía. ¿Por qué? Porque hay un daño biológico. Si el daño hubiera sido de pronto acá, a este nivel lóbulo temporal, posiblemente la persona puede hablar, pero va a tener problemas para recordar información, porque eso afecta a la memoria. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Ah, el enfoque biopsicológico se encarga justamente de relacionar el funcionamiento mental y la conducta con el sistema nervioso. Hacen investigaciones, estudios respecto a ello.
El enfoque cognitivo ya se basa principalmente en lo que viene a ser el estudio de la mente. Mientras los conductistas seguían enfatizando en el estudio de la conducta, los cognitivos ya dirán, entre estímulo y respuesta hay un organismo que procesa información. O sea, no es el estímulo lo que el entorno no es lo que determina la conducta para los cognitivos, sino cómo el sujeto está procesando. Profesor, no entiendo. A ver, ¿alguno de ustedes ha dado examen ya? ¿Alguno de ustedes ha dado un examen de admisión, algo así? Ya, a ver, Alessandra. Ya, vamos a ir con Alessandra, que fue la primera que contestó. Alessandra, ¿puedes activar tu micro? ¿Te es posible? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho perfectamente. Gracias, Alessandra. Alessandra, ¿qué edad tienes? 17. Ok. Alessandra, una preguntita. ¿A qué postulaste y qué tan nerviosa estabas en el examen del 1 al 10? 1 lo mínimo, 10 lo máximo. Postulé para medicina y estaba, creo que un 8 al Un principio. 8. Ajá. Ok. Eh, ¿A qué atribuyes tú que estabas nerviosa? Creo que fue porque era la primera vez y sobre todo el tiempo es lo que más me daba nervios de que no me alcance. Ujú. Ok. Gracias, Alessandra. Eh, Mira, el enfoque conductista, y quiero que entienda lo siguiente. Estímulo-respuesta, conductismo. Para el conductismo sería algo así como que el examen, situación, estímulo, que produce la respuesta de ansiedad, ¿no? Los cognitivos te dirán, no, no es el estímulo lo que determina el nivel de ansiedad, porque si no, todos tendrían ese nivel de ansiedad, y no todos en un examen tienen el mismo nivel de ansiedad. Eh, Entre estímulo y respuesta hay un organismo que procesa. En otras palabras, que Alessandra haya estado bastante nerviosa ese día que postuló, no es el examen, sino el significado que ella da al examen. ¿Qué idea tiene ella respecto al examen? ¿No? ¿Qué expectativa tiene respecto al examen? Entonces, muchas veces tenemos que ver qué es lo que está pasando mentalmente en el sujeto. Esa interpretación que ella da está haciendo que su ansiedad se eleve. Y cuando se trabaja psicológicamente, muchas veces si trabajamos cognitivamente, tenemos que trabajar esas ideas, ¿no? Para que la ansiedad comience a disminuir y pueda ser manejable. Porque una ansiedad a ese nivel puede llevar a que la persona se olvide, se desespere tanto que se olvide de muchas cosas que estudió. Y eso puede ocurrir. Y a algunos seguramente les va a pasar, lamentablemente. Bueno, entonces lo que quiero que entiendas es, mientras el conductismo te decía el estímulo determina la conducta, los cognitivos te dicen no, no es el estímulo o el ambiente que determina la conducta, sino cómo procesamos la información, cómo procesamos los estímulos, qué significado le damos a las cosas del entorno. ¿Ya? Y finalmente, el enfoque humanista. ¿Qué te dicen los humanistas? Los humanistas critican al conductismo y al enfoque psicodinámico, sobre todo a la matriz, ¿no? O sea, el psicoanálisis y el conductismo de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los humanistas dirán, los conductistas te dicen que el ambiente determina la conducta. ¿Será así? O sea, porque una persona vive en un medio de adicción, necesariamente tiene que ser adicto. ¿Qué pasa si alguien vive de pronto en un barrio, ¿no? Donde todos sus vecinos posiblemente, pues, sean adictos, o incluso en una familia, ¿no? ¿Necesariamente esta persona tiene que ser así? ¿Sí? Ah, ya me estaba como... No, ¿verdad?
Obviamente muchos irán por ese camino, pero no necesariamente todos. ¿Por qué? Los humanistas seguirán, el ambiente no determina. El ser humano tiene la capacidad de elegir y entonces tú eliges lo que haces en tu vida. Puede que de pronto te tocó una familia muy complicada, ¿no? Algunos de pronto que hay papás, por ejemplo, una familia, ¿no? Dedicada a la falsificación de billetes. Claro, puede influir mucho en la forma de los hijos, ¿no? Pero no necesariamente significa que el hijo se vaya por el mal camino. Claro que cuesta, o sea, no estoy diciendo, es fácil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Entonces, humanistas dirán eso, ¿no? Enfatizarán mucho en cómo el ser humano no depende del entorno, sino de sus elecciones, de sus decisiones. Y lo otro es la crítica al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis te decía, todo es inconsciente. El ser humano viene determinado por sus instintos. Los humanistas te dirán, no, el ser humano, eh, si quiere mejorar, tiene que ser un ser consciente de sus potencialidades. Así eso le genere temor, sufrimiento. Una persona de pronto, si quiere mejorar aspectos en su vida, tiene pues que alcanzar lo que ellos llamaban la autorrealización. Tiene que ser consciente de eso. Acá hay muchos de ustedes que pueden tener potencial para muchas cosas, pero mientras tú sigas dormido, no. Mientras tú sigas más pendiente de Bad Bunny o de programas tan culturales como Esto es Guerra, bueno, quizás tu futuro esté un poco por ahí, ¿no? Tu mentalidad está ahí, ¿no? Ahora, si tú eres consciente de que eso, o comienzas a hacer conciencia de que eso no te hace bien y comienzas a tomar decisiones, ¿no? Que no te determine el ambiente en el sentido de que, me pusieron esta es la música de mi época, ¿no? Entonces creo que solamente eso es música, ¿no? Y no me aperturo a otros espacios. Si yo creo que lo que la televisión sale, ¿no? Me programan como robotito y dice, esto es lo que los jóvenes deben seguir, y yo no veo que hay otro mundo más allá, entonces estaré determinado por el ambiente, ¿no? Pero si yo me hago consciente de que eso no me hace bien y comienzo de pronto a buscar otras perspectivas, posiblemente encuentre y posiblemente me desarrolle de otra manera. Pero eso depende de la elección que tú tomes. Por eso los humanistas dirán, el ser humano debe hacerse responsable de sus elecciones. Bueno, hasta ahí esa parte que sé que es un poco pesada, un poco compleja. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta. Vamos bien, todo claro. ¿Alguna duda, pregunta? Tengo que volar en la siguiente parte. Ya, continúo entonces. A ver, mira, con toda esa síntesis, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? La psicología estudia básicamente ¿qué? La mente, los procesos mentales, que es la actividad interna, recordar, por ejemplo, pensar, por ejemplo, y la conducta, ¿no? El comportamiento, las acciones observables. Por ejemplo, si me viene una persona a consulta, ¿no? O las padres traen a una persona, a una chica, ¿no? Que de pronto la mamá dice, ¿no? Ayúdele a mi hija. ¿Qué quiere que le ayude, señora? Mi hija se corta. Ese cortarse es algo observable, es una conducta. Pero un psicólogo no se va a detener solamente en ver el corte, pues, ¿no? Tiene que analizar qué hay detrás de eso y para eso tendremos que ir como quien dice escarbando en la mente de la persona, ¿no? ¿Qué pensamiento le lleva a esta chica a hacer esa conducta? ¿Cuál es la historia de esta persona, ¿no? Y qué esquemas ha ido generando en su mente que hagan que reaccione de esa manera. Entonces,
un psicólogo no se dedica solamente al estudio de la conducta, sino también al estudio de la mente. Por eso hoy en día hablamos del estudio de la mente y la conducta. Es la definición más vigente, si se quiere, de la psicología. ¿Se entiende? Y esto recoge los aportes de las diferentes escuelas y de los diferentes enfoques que hemos visto. Ahora, la psicología tiene dos grandes ramas, la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica es aquella que investiga, produce conocimientos. Hay psicólogos que se dedican básicamente a hacer investigaciones para generar conocimientos de la ciencia psicológica. Pero también hay psicólogos que se dedican al ámbito de brindar un servicio. Y ahí se habla ya de psicología aplicada, ¿no? En el campo de la psicología aplicada vamos a encontrar también varias especialidades. Acá tenemos algunas de las principales. Por ejemplo, está la psicología clínica, como en este caso que te decía, ¿no? Una chica que de pronto tenga esa dificultad en controlar sus impulsos y comienza a cortarse el brazo, a jugar michi en su brazo, ¿no? Pero con una gilet o con una aguja, qué sé yo, evidentemente es alguien que se está haciendo daño, ¿no? Ahí hay un desorden conductual, hay un desorden, una falta de control emocional. Pues eso no lo va a tratar cualquier psicólogo, eso tiene que tratar un psicólogo especializado en psicología clínica y con formación en psicoterapia. Y acá también quiero ser claro, porque hay muchos estafadores hoy en día, ¿no? Que han llevado un cursito de un mes y te dicen, soy coach, ¿no? Es la peor decisión que puede tomar alguien, ¿no? De llevar a una persona que tenga un problema de estos a alguien que no está preparado. Eh, entonces, no va por ahí. La psicología clínica entonces busca trabajar este tipo de casos, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si el problema fuera en el ámbito académico? Un estudiante tiene apoyo en casa, ¿no? Pero no sabe cómo estudiar. En el colegio no ha tenido hábitos de estudio, en pandemia peor, y ahora llega a nivel más exigente en preparación y no sabe ni por dónde comenzar. Entonces, ¿quién puede ayudarlos a desarrollarlo mejor? Un psicólogo educacional. Bien. Si el problema fuera en una empresa, de pronto necesitamos incorporar personal a una empresa y no se puede incorporar a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo saber si esta persona de pronto puede ser productiva o no? El psicólogo organizacional se encargará de elaborar perfiles para el puesto, se encargará de hacer un proceso de selección de personal, ¿no? Y también de capacitaciones para el personal. Entonces, esa es labor del psicólogo organizacional. Y si el problema fuera de pronto en una comunidad donde encontramos, por ejemplo, un alto índice de maltrato o de violencia, posiblemente haya ONGs o haya también municipios que contraten psicólogos para que hagan campañas de prevención de la salud mental. Entonces se trabaja con comunidades, ¿no? Por ejemplo, puede ser con las comunidades estas del vaso de leche, que de pronto pues a las madres que van ahí, ¿no? Se les da una serie de charlas, ¿no? Respecto a lo que viene a ser detectar índices de violencia y saber cómo hacer frente a esos aspectos, ¿no? Establecer redes, ¿no? De soporte. Entonces, esa labor es labor de un psicólogo social. Bien. Las manifestaciones. Muy bien. Buen ejemplo, Mauricio. Las manifestaciones. O sea, ¿qué lleva a una persona, por ejemplo, eh, a reaccionar de cierta manera en un grupo? Es parte del estudio también de la psicología social, ¿no? Psicología de masas. Ya. Y finalmente, con respecto a esto, también hay que entender que la psicología tiene métodos de investigación. Vamos a encontrar principalmente tres, ¿ya? El método de investigación descriptivo, que implica el registrar características. Cuando se habla del método descriptivo, es registrar características de un hecho o fenómeno psicológico. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un perfil de un estudio de las barras, ¿no? De las barras bravas. Entonces alguien puede internarse en un estadio, ¿no? O de pronto ver las grabaciones y analizar el comportamiento de las diferentes barristas, ¿no? De los diferentes barristas que van. Y se va registrando el comportamiento. Entonces se hace un estudio de un perfil de los barristas, por ejemplo, que tienen en común, ¿no?
de una barra, de la otra, qué tienen en común. Entonces se va registrando características en ese aspecto de ese fenómeno, en este caso social. Se podría hacer un poco con el ejemplo que ha dado tu compañero Mauricio, ¿no? El aspecto de qué pasa en las personas que van a las manifestaciones, ¿no? Cómo de pronto es su comportamiento, cómo reaccionan, cuál es su forma de pensar, en fin, se va a estar haciendo perfiles, ¿no? De lo que ocurre en los grupos cuando están en situaciones de violencia. Eh, el ámbito correlacional ya implica un estudio en el que se establecen grados de relación entre dos variables. El estudio o el método de investigación correlacional me permite evaluar, más que evaluar, me permite identificar si hay relación o no entre una o más variables. Pero no es que yo, investigador, provoque algo en los sujetos. Simplemente mido lo que ya está dado. Por ejemplo, queremos hacer una investigación para de pronto saber el aspecto de los estudiantes, eh, la cantidad de horas de estudio, si está asociada al rendimiento académico. ¿Y qué pasa si de pronto entonces queremos hacer esa investigación? No es que yo voy a hacer que estudien más, no, simplemente mido lo que ya está. Entonces me voy a hacer un sondeo, ¿no? Selecciono mis muestras, los estudiantes que han tenido más alto rendimiento en un examen de admisión, los que han tenido un rendimiento promedio y los que han tenido un rendimiento más bajo. Y de pronto, pues, comienzo a hacer una encuesta o a entrevistarlos, ¿no? En fin. Y una de las preguntas podría ser, y bueno, ¿cuántas horas, o determinar cuántas horas estudiaban fuera de clase, ¿no? Y quizás lo que llegaron a ocupar las vacantes en los puntajes más altos me dirán, pues estudiaba 7 horas al día fuera de clase, ¿no? Eh, los que estaban en promedio, ¿no? Quizás me dirán, estudiaba 3, ¿no? Al día. Y los que estaban de pronto en puntaje muy, muy bajo, esos que deben puntos a veces en un examen de admisión, me dirán, pues, bueno, estudiaba 8 horas, ¿no? 8 horas al día, no. A la semana, no. Al mes. Entonces son esos estudiantes pues que cuando se acuerdan que están en clase, ¿no? Por ahí, algún día que su conciencia los remuerde, estudian una horita, ¿no? Y luego se desaparecen. Y se ponen ahí a escuchar su reggaetón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a encontrar ahí, evidentemente, diferencias, ¿no? ¿Y qué estamos encontrando ahí? Que la variable horas de estudio se está relacionando con rendimiento académico. Hay mayor rendimiento académico en aquellos que tienen mayor cantidad de horas de estudio en ese aspecto. Entonces, ambas, una sube, la otra sube. En este caso, la variable de horas de estudio sube, la otra variable de rendimiento académico sube, ¿no? Una baja, la otra baja. Si esto se demuestra estadísticamente, vamos a encontrar ahí que esa fue una investigación correlacional. Y finalmente, con respecto a los métodos, el método experimental. El método experimental es un método que permite establecer relaciones de causalidad, causa-efecto entre las variables. ¿Cómo es eso? Eh, ¿Te acuerdas tú cuando en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando no había vacunas, ¿no? Y una persona se enfermaba, estaba con el virus? Muchas personas que decían que se tome qué, al inicio nomás de la pandemia. ¿Recuerdas? Stalin dice, en la aplicada también está la psicología forense. Sí, correcto, Stalin, también puede estar la psicología forense. Ajá, Alif dice ivermectina. Dice. Claro, era un poco la desesperación de no saber qué hacer, ¿no? Ahora, necesariamente eso implica, y no solamente ivermectina, ¿no? Hablan hablado del cloro, del hidróxido de cloro, y en fin, quión, ¿ya ves? Eh, a otras personas, pues, decían, tómate acitromicina de frente, ¿no? Alcohol, mira, ¿ves? Lo que han estado tomando. Oye, Sofía, ¿estás tomando esto? Ya. Bueno, eh, ¿y qué tan válido es eso? Se demostró que la ivermectina, que el hidróxido de cloro, ¿no? Que el alcohol realmente combatía el COVID.
No, ¿verdad? Eso no es, o sea, para que algo sea ciencia en ese aspecto, debe utilizar muchas veces la experimentación. Y eso demora. Incluso las vacunas, ¿no? Son producto de ensayo y error. Pero dentro de todo, no es como el otro caso, ¿no? De tomar mi dosis de cloro, que es lo que a alguien le funcionó, le va a funcionar a todos. No, pues. Las vacunas tienen ciertas pruebas, de cierta manera, en una cantidad de muestra que por lo menos dan un mayor indicador en ese sentido, al menos al inicio, ¿no? Y ya luego fueron probadas más, ¿no? En ese sentido. Aún todavía están en fase D, ¿no? O sea, no es que esté totalmente eh, ya certero, pero parece que la evidencia demuestra, ¿no? Porque vemos que ya en los últimos casos de las olas que han habido, ya son muy pocas personas las que fallecen por ello, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay vacunas, ¿no? Entonces, algo que te quiero dar a entender qué cosa es, que la ciencia funciona en ese sentido de esa manera. La ciencia funciona en base a experimentos. Y en psicología, al ser ciencia, también se hacen experimentos. No basta con que yo te diga, porque yo soy psicólogo y creo que esto va a funcionar, haz esto. No. Eso que te digo tiene que haber sido probado de cierta manera. Si de pronto yo te digo, mira, prueba con esta técnica de estudio. Esa técnica de estudio para ser científica tiene que haber sido probada. ¿Y cómo ha sido probada? Experimentalmente. ¿Y qué se hace en una experimentación? Por ejemplo, lo siguiente, supongamos grupo A y grupo B tienen bajo rendimiento académico, ¿sí? Pésimo rendimiento académico. Entonces, en un aula, supongamos, ¿no? Divido mi grupo control, mi grupo experimental. Ambos tienen bajo rendimiento académico. Al grupo control no hago nada, los dejo como están. Al grupo experimental los entreno. ¿En qué? En determinadas técnicas de estudio. Entonces instauro en ellos programas de estudio, técnicas de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un par de meses, evalúo, ¿no? Vuelvo a comparar cómo está el rendimiento académico en el grupo control y en el grupo experimental. ¿Qué pasaría si en el grupo control, con el que no he hecho nada, siguen exactamente igual, ¿no? ¿Y qué pasaría si el grupo experimental, con el cual he instaurado técnicas de estudio, entonces ellos que antes tenían bajo rendimiento académico, ahora sí, han aumentado notoriamente su rendimiento académico? ¿Qué diré? Esa hipótesis que tenía que mi técnica de estudio iba a funcionar, ya la demostré. Entonces diré que la técnica de estudio tal inventada por tal psicólogo funciona, ¿sí? Entonces estoy en este aspecto, pues, promoviendo un conocimiento científico que podría ayudarle a una comunidad de estudiantes en ese sentido. Pues de esa manera funciona la ciencia. ¿Y qué se estableció ahí? Una relación de causa-efecto. ¿Cuál fue el efecto? Aumentó el rendimiento académico. ¿Cuál fue la causa? La técnica de estudio. Eso que actúa como causa en una investigación experimental se llama variable independiente. Es lo que el investigador activa, hace, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el investigador dijimos, diseña la técnica de estudio y, ¿no? Entrena la técnica de estudio, en este caso en los jóvenes. El efecto es lo que ocurre, ¿no? ¿Cuál fue el efecto en este caso que te dije? Aumentó el rendimiento académico. Bueno, eso entonces, en relación a ese primer punto. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya. Bien, muchachos, vamos entonces con la siguiente parte. A ver, Dan, vamos a dar exactamente 30 segundos. Estírate, respira, grita, no sé, ¿ya? Pero te quiero pilas en 30 segundos. Sé que es bastante difícil a veces cuando es muy pegado. Y los temas de hoy día, los dos temas son complejos. Lo malo es eso. Se han juntado dos temas bastante complejos en esta primera clase. Listo. Comenzamos entonces con esta segunda parte. Ángela dice, ¿cuál es el método más utilizado? El método de investigación más utilizado, eh,
en el campo científico es la experimentación, ¿no? En ese aspecto, ¿ya? Ahora, en todo caso, el método del cual se tiene conocimientos más fiables es la experimentación. Pueden utilizarse diferentes. Al final los tres métodos se utilizan, ¿no? Pero el que te da, digamos, mayores datos más precisos es la experimentación, ¿ya? Lo malo es que no siempre con personas no siempre se puede experimentar de todo, pues, ¿no? Es un poco lo complicado a veces. Y lo que hace también complejo el mundo de la psicología. Bueno, por ejemplo, quiere investigar si tal variable interviene en el maltrato, ni modo que maltrate a las personas para saber si la variable influyó o no, ¿no? O sea, no hay forma de eso. Sería antiético. Quiere investigar si el maltrato influye en la autoestima. Tendría que ver lo que está medido. No puedo hacer investigación experimental ahí, porque ni modo que yo seleccione una muestra para maltratar a los jóvenes, ¿no? Y luego ver qué pasa con su autoestima, ¿no? ¿Se entiende? En ese aspecto, ¿ya? Ahí tenemos que ver lo que ya está dado. Sería más dable ahí hacer una investigación correlacional que una experimental. ¿Ya? No sé si con eso respondo tu pregunta, Alexandra. Bien, vamos ahora a lo que viene a ser las bases biológicas del comportamiento. Decíamos pues que nuestra actividad mental tiene mucho que ver también con las condiciones biológicas que se dan. El sistema nervioso es el soporte principal para nuestra actividad mental, para el comportamiento. Y tú sabes por tus conocimientos biológicos que un sistema es un conjunto de órganos, los órganos están integrados por tejidos y los tejidos por células. La célula fundamental del sistema nervioso la tienes acá, es la neurona. Esto que tú ves acá es una neurona, ¿sí? Que tiene diferentes partes, ¿no? Está el cuerpo celular, el axón. eh, ¿Y cuántas neuronas tenemos? No tenemos pues una, 100, tenemos 100.000 millones de neuronas. Por lo tanto, en todo tu sistema nervioso, estas neuronas se van relacionando, van asociándose unas con otras. Esta comunicación entre neuronas, esto se llama sinapsis. ¿Y qué pasa en una sinapsis, en lo que está ocurriendo acá? ¿Sí? Donde una neurona conduce información, va a llevar esa información a otra neurona. Al comunicarse con esa neurona, manda el mensaje. Entonces, este mensaje se da de forma bioquímica a través de los llamados neurotransmisores. En síntesis, la neurona es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. La comunicación entre neuronas se llama sinapsis. En una sinapsis que se libera neurotransmisores. ¿Y qué son neurotransmisores? Mensajeros bioquímicos que van a activar o inhibir una función. Entonces, por ejemplo, hay neurotransmisores que cuando están en desproporción generan problemas psicológicos, ¿no? Una persona que tiene Alzheimer está comprobado que tiene un déficit en lo que viene a ser la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Y entonces esto afecta directamente su memoria. Y la persona que tiene Alzheimer tiene esa característica, pues, ¿no? Tiene dificultades en memoria y severas, ¿no? Entonces, de esta manera va actuando el sistema nervioso en ese sentido. Hay diferentes células. Vamos a encontrar algunas que permiten ingreso de información, son neuronas sensoriales, se llaman aferentes. Hay neuronas que permiten integrar información y hay neuronas que llevan la información hacia los músculos, permitiendo el movimiento. Son neuronas efectoras o eferentes. ¿Por qué es importante el sistema nervioso? Porque si tú no tuvieras sistema nervioso no tendrías sensibilidad. Cuando de pronto alguien te da la mano, ¿no? Alguien te acaricia la mejilla, alguien te acaricia acá, tú lo sientes. No podrías sentir eso si no tuvieras neuronas. Así de simple, ¿no? Entonces, el sistema nervioso permite esa función, sensibilidad. Una. Dos, puede también permitir movimiento. ¿Qué pasa si alguien te toca sin tu consentimiento? Ah, quizás se expone a una respuesta, ¿verdad?
ese movimiento, ¿no? De empujar, etcétera, etcétera. Es una respuesta. Este hecho de que tú emitas esa respuesta ya implica activación de los músculos. Es movimiento. Tú no podrías movilizarte si no tuvieras sistema nervioso. Y las neuronas también que integran muchas veces esta información se llaman así, integradoras, en ese sentido. Hay diferentes formas de neuronas, ves acá, por ejemplo, no siempre todas son así, vas a ver también así, en ese aspecto. Y las neuronas son básicamente las que complementan, que permiten la nutrición de la neurona. Bueno, eso en líneas generales. Vamos ahora con la división del sistema nervioso en ese sentido. Tu sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Central se encarga principalmente del procesamiento de información. Periférico, de que ingrese la información, neuronas sensoriales, y de que salga la información, movimiento. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso central se encarga principalmente de procesar. ¿Por dónde ingresa la información? Por las vías periféricas. Entonces, ingresa una información por las vías periféricas, llega al sistema nervioso central, el sistema nervioso central procesa y luego se emite una respuesta que otra vez saldrá por las vías periféricas. ¿Ya? Entonces hay una interconexión, no es que estén aislados. Estamos poniéndolo así un poco por una cuestión didáctica, pero los sistemas están integrados. Ahora, en el sistema nervioso central vamos a encontrar estructuras como el encéfalo y la médula espinal. Los tienes acá, el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué te permite la médula espinal? Permite que la información que viene de las vías periféricas se conduzca hacia un centro superior. ¿Dónde está tu médula espinal? En la parte posterior, ¿no? De tu cuello, si gustas, tócate, vas a encontrar unos huesecitos que se van ramificando por toda la espalda. Esa es tu columna vertebral. Allí, dentro de tu columna vertebral, está esto que ves acá, la médula espinal. Y la médula espinal va a permitir conducir el impulso nervioso. Entonces, y la otra función que tiene es ser centro de actos reflejos. Por ejemplo, acá este señor se puede caer, ¿no? Pero es muy difícil que alguien se caiga de cara, porque antes coloca sus brazos. Es un acto reflejo en ese sentido. Este acto reflejo es función de la médula espinal. Y como te decía, el otro es conducir el impulso nervioso. Por lo tanto, si se daña la médula espinal, ¿qué va a pasar? Piensa. Si se daña la médula espinal, ya no hay quien conduzca el impulso nervioso. Por ende, ¿no? Al dañarse la médula espinal, una persona puede perder sensibilidad y movimiento de las extremidades. Entonces, una lesión en médula espinal es bastante delicada por esa razón. Esperando lesiones severas, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si la lesión no hubiera sido ahí, en la médula espinal? Si la lesión hubiera sido acá. Esto que ves acá y es encéfalo. El encéfalo está integrado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Si la lesión fuera en el tronco encefálico, esto sería más delicado, más aún si está en el bulbo. Porque la persona que sufre una lesión acá en minutos puede perder la vida. El tronco encefálico es responsable de las funciones vitales. ¿Qué es una función vital? Por ejemplo, respirar, por ejemplo, deglutir. Entonces, si una persona sufre una lesión acá, en segundos puede perder la vida. Y otra función del tronco encefálico está asociada a lo que viene a ser el ciclo sueño-vigilia. ¿A qué se refiere ello? Vamos a ver si acá está. Tronco encefálico. Mira, esto que tú ves acá, ya está acá más amplio. Esto de acá, mira, todo esto es el encéfalo, ¿sí? Pero esto que está acá es el tronco encefálico, hasta acá. Pues este tronco encefálico tiene algo que se llama formación reticular.
internamente. Acá está el cerebro, lo que está en la imagen es un cerebro cortado por la mitad, ¿ya? Entonces, esta formación reticular lo que va a hacer es activar partes de la corteza para que el sujeto pueda estar de cierta manera atento. Y también en momentos del día se desactiva para que el sujeto pueda estar en descanso. Entonces, en la formación reticular hay dos sistemas: sistema activador reticular ascendente y sistema reticular descendente. Ambos sistemas actúan conjuntamente en regular el ciclo sueño-vigilia. Lo principal troncoencefálico es eso, desde el punto de vista psicológico. Activa el ciclo sueño-vigilia. ¿Qué implica sueño? Sueño es cuando estás durmiendo. Vigilia es cuando estás atento. Ese ciclo vigilia-sueño es regulado por el tronco encefálico. ¿Cuántas horas duermes tú? ¿No, no duermes? ¿Cuántas horas estás durmiendo actualmente? A ver, coméntame en el chat. No te leo todavía. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien está durmiendo más de 8 horas? No tendrías por qué, ¿no? Y menos de 6 puede ser peligroso. Una persona debe estar durmiendo más o menos entre 6 a 8 horas diarias, según las investigaciones que se han realizado. ¿Ya? Si tú estás durmiendo menos de eso, ten cuidado. Paolo, tú duermes 74 horas. Error de tipeo, supongo, error de tipeo. Paolo tiene vidas paralelas, creo. Se desdobla, se triplica, se cuadriplica. Tengo otro mundo, Paolo. Bueno, entonces, ¿quién regula este ciclo sueño-vigilia? Es tu tronco encefálico. Por eso es importante, ¿no? Y es importante entender que el sueño es una función biológica, muchachos. No, profesor, yo voy a dormir 3 horas porque quiero ingresar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, al final tú eres el quien decides, ¿no? Lo único que a mí me queda como docente y como investigador y como psicólogo es advertirte, ¿no? Personas que duermen esa cantidad de tiempo terminan con un nivel de estrés demasiado fuerte que al final repercute en su rendimiento, ¿no? No es el camino. ¿Ya? Para aquellos que son muy afanosos o muy perfeccionistas a veces, y bueno, no hay mucho tiempo, pero tantos casos que uno ha visto que podría de pronto relatar. Tiempo es tirano, no podemos detallarnos mucho en eso. Y ya lo veremos quizás en el tema de motivación, donde también vamos a tocar un poco esto. Bueno, esto, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Entonces, la formación reticular, a través de sus sistemas, activa el ciclo sueño-vigilia. Y también los estados de alerta, ¿no? Una mamá, por ejemplo, puede estar durmiendo, su pequeño recién nacido llora y apenas se mueve un poco, llora un poquito, ¿no? La mamá se despierta, a pesar de que tenga sueño. Pues eso, ¿por qué? Porque es un estado de alerta y eso también está regulado por el tronco encefálico. ¿Ya? Bueno, sigamos para no perder la ilación. Estábamos acá, ¿no? Hemos visto acá, ya hemos visto médula espinal y en el encéfalo hemos visto lo que viene a ser el tronco encefálico. ¿Ya? Hemos visto acá médula espinal, tronco encefálico. La otra parte del encéfalo es el cerebelo. ¿De qué se encarga el cerebelo? El cerebelo principalmente se encarga de lo que viene a ser movimiento, coordinación motora, equilibrio, postura, ¿no? Yo ahorita estoy sentado de cierta manera y obviamente pues mantengo una postura para no caerme, ¿no?
en ese aspecto. Cuando caminas, hay una posición que el cuerpo adopta, hay una secuencia coordinada de pasos. Cuando bailas, hay una secuencia de pasos. ¿Quién está actuando ahí? Tu cerebelo. Tu cerebelo permite esa coordinación de movimientos. Cuando el cerebelo se daña, vamos a encontrar ahí problemas en la coordinación motora. La persona ya no coordina adecuadamente. Tiene la intención, pero es como que el cuerpo no le responde. ¿Por qué? Porque está dañado el cerebelo, que es quien, de cierta manera, permite regular esos movimientos. ¿Ya? Una persona que tenga un accidente, se daña el cerebelo, puede quedar descoordinada en la marcha, por ejemplo. Por más que intente, no va a poder. Bien, eso. Regresamos otra vez. Sistema nervioso central. Estamos viendo acá. Hemos visto médula espinal, hemos visto tronco encefálico, hemos visto cerebelo y ahora vamos a la estructura más importante del sistema nervioso central, que es el cerebro. ¿De qué se encarga el cerebro? El cerebro, tienes ahí algunas características. Acá está el cerebro, bueno, acá está una parte del tronco encefálico y una parte del cerebelo. El cerebro es todo esto que estoy señalando ahorita. Eh, Ahí está visto entero. ¿Dónde está el cerebro? Obviamente, pues, en tu cabeza. Hacemos un corte acá. El cráneo está cubriendo el cerebro. Y verás esto, ¿no? Está dentro de la cavidad craneal. ¿Qué nos interesa en el cerebro? El cerebro podemos estudiarlo de dos maneras. Podemos estudiarlo en cuanto a lóbulos y a hemisferios. Acá están los lóbulos. Acá el cerebro está como si alguien mirara de costado, ¿no? Está en una vista acá lateral. Entonces, los lóbulos implican la formación, acá vamos a encontrar surcos profundos, este es uno, este es otro, acá internamente hay otro, ¿bien? Y estos surcos permiten la delimitación de los lóbulos. Entonces, toman la denominación de los mismos huesos del cráneo. Este lóbulo que está pegado a la frente se va a llamar lóbulo frontal. El que está en la parte posterior ya se va a llamar lóbulo occipital. Acá, lóbulo parietal, la parte superior. Y lo que está pegado al oído, los dos se llaman lóbulos temporales. Las investigaciones han demostrado la importancia de los lóbulos en ese aspecto. Eh, Primero, funciones sensoriales. Para que tú puedas ver la información, no basta con que tengas ojos. Los ojos son importantes, sí, pero también es importante cómo está funcionando tu lóbulo occipital. El lóbulo occipital permite procesar la información visual. O sea, toda la información que viene que ingresa a los receptores, al órgano del ojo, a los receptores sensoriales, se va a comunicar, va a llegar por los nervios y finalmente llega al lóbulo occipital. Y es ahí donde se procesa y tú puedes distinguir colores, formas, en fin. De la misma manera, hay un área auditiva en el lóbulo temporal, ¿no? Función auditiva. Permite que tú diferencies sonidos, melodías, por ejemplo. Acá, en el lóbulo parietal, hay un área relacionada a la sensibilidad corporal en cuanto a lo que viene a ser la sensibilidad cutánea. O sea, tacto es toda la piel, no solamente la mano, ¿ya? Si una persona siente algún contacto con la piel, lo va a notar y esa información se va a procesar ¿dónde? Porque lo nota porque se está activando su área somatosensorial en el lóbulo parietal. Bien. Esas son principalmente funciones sensoriales, ¿no? Ya sabes entonces visión occipital, audición temporal, gusto y tacto parietal. Ahora, así como hay funciones sensoriales, también hay funciones motoras. Esta parte que está en el lóbulo frontal se llama área motora y esta área motora permite planificar movimiento, el movimiento voluntario. En eso coordina con el cerebelo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, ahorita mi mente me dice, mira, para que te entiendan, comienza a señalar acá esa área. Este movimiento que estoy haciendo, mi cerebro, la parte del área motora, da la orden. Esa coordinación, ¿no? De estar desplazándome acá, ya requiere mucho el cerebelo. O sea, no es que esto esté aislado.
esta parte interactúa con el cerebelo para poder ejecutar el movimiento, si se quiere. Bien. El otro punto es acá las áreas relacionadas al lenguaje. Tenemos 4 áreas relacionadas al lenguaje. El área de Exner, el área de Broca, el área de Wernicke y el área de Dejerin. Área de Broca tiene que ver con lo que viene a ser la articulación de la palabra. Yo en este momento, como te decía hace un momento en la clase, si quiero dar la clase tengo que hablar. Al hablar está activándose el área de Broca en ese aspecto. Ahora tú no estás tanto hablando, ¿qué estás haciendo? Oyendo, pero además estás decodificando la palabra hablada. O sea, lo que yo voy diciendo lo vas decodificando. ¿Eso qué implica? Para que tú decodifiques la palabra hablada, está interviniendo tu área de Wernicke. El área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Bien. Lo otro, el área de Dejerin. El área de Dejerin está en el lóbulo parietal. Y esto tiene que ver con la decodificación, pero de la palabra escrita. Y la escritura tiene que ver con el área de Exner. Por ejemplo, acabo de escribir algo acá. ¿Sí? Para que yo pueda escribir, se está activando mi área de Exner. Ahora, para que tú puedas decodificar la palabra, entender lo que dice ahí, está funcionando el área de Dejerin, decodificación de la palabra escrita. Bien. Bueno, eso en relación a estas diferentes áreas del lenguaje. Y finalmente también otro aspecto importante es que en el lóbulo frontal, este que está acá, hay un área que se llama área prefrontal y que va a ser responsable de las funciones psicológicas superiores. O sea, ¿cuál es una función psicológica superior? Algo que no distingue a los animales. Un animal no razona, un ser humano sí. Un animal no tiene un comportamiento ético, no es que reflexione sobre su comportamiento para mejorarlo. El ser humano no siempre lo hace, pero la capacidad la puede tener. Eh, el área prefrontal permite también, tiene funciones en relación a memoria de corto plazo, memoria inmediata. Y permite también planificar. Si tú, por ejemplo, en esta semana estás diciendo yo voy a estudiar tal cantidad de horas, voy a diagramar mi horario de estudio, tales cursos voy a estudiar tal día, tal, en fin, lo que estás haciendo es diseñar, organizar, ahí estás pensando, estás reflexionando, estás utilizando tu área prefrontal en ese sentido. ¿Ya? Entonces, todas estas son funciones de los lóbulos, de acuerdo a lo que hemos ido explicando, ¿ya? Finalmente, también otra forma de explicar el funcionamiento cerebral es la división por hemisferios. Acá creo que está una lámina, ahí acá. Mira, si este cerebro sacamos la tapa del cráneo, lo que tú vas a ver desde arriba es esto, hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho. Tienes acá las funciones especializadas, que se pueden agrupar en 3. Para que yo haga esto, mira, ¿qué mano es? ¿Izquierda o derecha? Pura. Es mi mano derecha. ¿Por qué yo puedo hacer este movimiento? Ah, mi hemisferio izquierdo lo está permitiendo. La información no llega así al cerebro. La información llega cruzada. De tal manera que mi hemisferio derecho controla toda la parte izquierda y mi hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha. La información llega cruzada. ¿Ok? Primer grupo de funciones. Lo segundo que tienes que recordar es esta división que muchas veces se asocia del hemisferio matemático y el hemisferio artístico. ¿A quién se le dice el hemisferio matemático? Al hemisferio izquierdo. Porque cuando tú haces una función de cálculo numérico, cuando tienes que hacer una función analítica que implique detalle a detalle, una secuencialidad paso a paso, una fórmula aplicar paso a paso, lo que estás haciendo es utilizar tu hemisferio izquierdo. Se va a activar tu hemisferio izquierdo.
En cambio, cuando tienes que realizar una tarea de imaginación, ¿no? Ligada pues a ese sentido artístico, ¿no? Aflora tu imaginación, tu espontaneidad, tu creatividad, está activándose tu hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Eso, importante recordarlo. Segundo grupo de funciones. Y el tercer grupo de funciones tiene que ver con el lenguaje. Al hemisferio izquierdo se le llama hemisferio verbal. ¿Por qué? Porque es el hemisferio que está encargado del lenguaje. Eh, pero ojo, el lenguaje no solamente es la palabra, también es lo que acompaña la palabra, la parte gestual. Y esa parte gestual la ve o la procesa, mejor dicho, el hemisferio cerebral derecho. Profesor, no entiendo. ¿Qué pasaría si yo te pregunto eh, cómo estás y tú me dices, bien? Pregunto, verbalmente, ¿qué me estás diciendo? Que estás bien, ¿sí o no? Eso lo procesa el hemisferio izquierdo. Pero, ¿qué dice tu gesto? ¿Qué dice tu tono de voz si es que hablaras así o responderías así? ¿Te haría entender que estás bien o que no estás tan bien? Ah, que no lo está, ¿no? ¿Y cómo captas ese mensaje? Ese tono de voz, ese gesto, ¿quién lo capta? Tu hemisferio cerebral derecho. Bien, entonces importante integrar esas funciones. ¿Ya? Ya está explicado entonces todo el sistema nervioso central. Un par de minutos, por favor, y cerramos, ¿ya? La otra parte es el sistema nervioso periférico. El periférico tiene que ver con el somático y el autónomo. El sistema nervioso periférico, lo tienes acá, se divide, ¿no? En somático, tiene que ver con todos los aspectos ligados a los nervios. En la médula espinal van a llegar información de diferentes nervios, ¿no? Eh, Sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo va a intervenir en en las reacciones internas ante situaciones de emergencia o de reposo. Esto es solamente una guía, no vas a aprenderte todo esto, salvo que sea para el campo biológico, ¿ya? Lo que es importante es que entiendas la idea. ¿Cuándo se habla de sistema simpático y parasimpático? El simpático se activa en situación de emergencia. Son las respuestas involuntarias que tiene un sujeto ante situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando te asaltan, a alguien lo asaltan, inmediatamente aumenta el ritmo cardíaco, tiembla. No es que tú voluntariamente hagas eso. Esas reacciones son internas y son involuntarias. Y están preparando al sujeto para una situación de emergencia. Eso, eso que los músculos se tensen, en fin, tiene que ver con la división del simpático. Ahora, pero ¿qué pasa si ya pasó el peligro, ¿no? Nuevamente se restablece la calma, se restablece la tranquilidad. ¿Quién está actuando ahí? El parasimpático. Ambos forman parte del sistema nervioso autónomo. Bien. Y lo otro que también es importante recordar es el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con la función de las emociones. Cada vez que tú tienes una emoción, está activándose tu sistema límbico. Bien. Eh, Hay estructuras más específicas, por ejemplo, la amígdala permite recordar información emocional. Cuando tú estás, por ejemplo, ante un asalto y el miedo que se produce, cuando estás con cólera, tu amígdala, que es una estructura que está acá, dentro de tu cerebro, acá, va a activarse en gran proporción. El hipotálamo es otra estructura, también que forma parte del sistema límbico, pero que tiene que ver más con la homeostasis y las motivaciones básicas. O sea, ¿por qué tú no, si ahorita vas a comer de pronto o a desayunar algo, si es que no lo has hecho, ¿por qué no te comes 20 panes de golpe? ¿No? Ah, porque habrá un momento que dice, ya estoy, un pan, dos panes, no sé, estoy saciado, estoy lleno. ¿Quién permite regular eso? Tu hipotálamo, ¿ok? Permite la regulación de la homeostasis. Y la otra estructura acá importante es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria de corto y de largo plazo. El hipocampo permite la transferencia de información de corto a largo plazo en ese aspecto. Si nuestro hipocampo falla, la memoria también comienza a fallar severamente. Bien, bueno,
eso principalmente trató de hacer una síntesis de lo principal del tema. Vamos ya con las claves. No hay mucho tiempo. Esas son las claves de la semana en ese aspecto. Ya, tómele captura. Las preguntas que tienen en su material, esas son las claves correspondientes. Antes de cerrar, no sé si hubiese ahí alguna duda o pregunta. Liliana dice, profesor, ¿podría enviar el PPT? Lo lamento, Liliana, porque es una disposición que tenemos los profesores, de cierta manera, de que no se nos permite enviar el material. Lo que ustedes pueden hacer es tomar capturas durante la clase o revisar la grabación y tomar las capturas, ¿no? Pero no estamos autorizados para enviar el material en ese sentido, porque algunos estudiantes le han dado un mal uso y se los han compartido a otras instituciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamento en eso si no poder ayudar. Bien, chicos, nos quedamos ahí, nos vemos ya la semana siguiente. Cuídense, chau, chau. Nos vemos, chau, chau, cuídense. Gracias, profesor, cuídese. Gracias a ustedes también, cuídense y estudien, ya saben, desde esta semana.